Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. El lunes 10 de marzo, la Organización de Estados Americanos celebrará una Asamblea General Extraordinaria para elegir al secretario general que dirigirá el organismo durante el periodo 2025-2030. Para analizar este tema, así como la situación institucional de la OEA, nos acompaña Lucas Gersi, abogado constitucionalista, analista político y docente universitario. Lucas, gracias por acompañarnos. Hola Oscar, para mí siempre un gusto grande estar acá con ustedes, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia del programa, feliz de estar acá. No, gracias. Bueno, empecemos antes de hablar de las candidaturas o el próximo, muy probablemente el próximo secretario general de la OEA, que es Albert Randim. ¿Cómo evalúas el rol que ha tenido Luis Almagro como secretario general de la OEA? Él ha estado desde el año 2015 y en su pasado pues, él fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Mujica, un gobierno del socialismo del siglo XXI, pero desde su cargo de secretario general de la OEA se ha posicionado en contra de las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. ¿Cómo evalúas su rol a lo largo de estos años? ¿Qué cosas positivas y negativas ves? Bueno, yo creo que es una persona que tiene claros y oscuros y que a veces tiene una actitud que no es del todo consistente, ¿no? Por ejemplo, hay que reconocer por lo menos una retórica adecuada en denunciar y combatir a las dictaduras de América Latina, ¿no? Por ejemplo, él siempre ha tenido una retórica muy beligerante a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Él siempre ha apoyado, por ejemplo, cuando se dio en Venezuela el golpe de Estado contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo recuerdo que él estuvo muy presente denunciando ese tipo de arbitrariedades, o sea, por lo menos a nivel retórico, muy bien, ¿no? El problema es que se quedó de repente en nivel retórico, no se dio un paso más para buscar un liderazgo a nivel continental para la defensa de la democracia y además tuvo a veces actividades un poco contradictorias, ¿no? Por ejemplo, cuando el gobierno de Pedro Castillo en Perú estaba que amenazaba al Congreso y a la democracia, vino Almagro al Perú prácticamente a darle su respaldo sin ningún tipo de limitaciones a ese régimen, lo cual fue un mensaje pues bastante digamos, contradictorio, ¿no? Es decir, yo creo que una retórica buena en algunos casos, una retórica confusa en otros casos y a lo mejor se queda un poco corto al nivel de tener resultados, ¿no? Yo creo que va a ser considerado como un personaje gris, no el mejor ni tampoco el peor secretario general de la OEA, ¿no? Ahora, Creo que sí, dime. esa es la única forma que lo podemos evaluar, ¿no? No podemos ser más generosos tampoco con él, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, como bien dices, hay claroscuros. Es contradictorio que mientras se posiciona en contra de regímenes dictatoriales, ¿no?, que ya no son parte formalmente de la OEA, como es el caso de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, al mismo tiempo haya apoyado a un gobierno que tenía como objetivo final establecer un régimen de ese tipo en el país, ¿no? Y Ah, que además lo señalaba su propio plan de gobierno y que finalmente cuando dio el golpe de Estado terminó cuestionando también esa acción Almagro. Eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, obviamente ya no eh, quedaba otra, ¿no? él va a terminar en mayo su cargo como secretario general de la OEA y ahora el candidato, el único candidato me parece, porque el candidato de Paraguay ha dado un paso al costado, es Albert Randim, que es el candidato propuesto por la República de Surinam, un país no muy representativo pues, de la identidad hispanoamericana, que es actualmente el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de este país, apoyado por los gobiernos de izquierda y por los gobiernos del Caribe. ¿Qué puedes esperar teniendo este perfil? ¿Qué postura crees que pueda tener este candidato teniendo el perfil que te estoy describiendo? Bueno, yo creo que es en verdad la primera vez que la Secretaría General de la OEA va a ser desempeñada por una persona que no es de lengua hispana o portuguesa, ¿no es cierto? Digamos, los países de la OEA en su mayoría son países obviamente de habla hispana
está Brasil de habla portuguesa, y luego hay países, obviamente en el Caribe, que tienen otro tipo de trasfondo cultural, ¿no? Como es el caso de Surinam, que fue una colonia de Holanda, de los Países Bajos, y que tiene mucha influencia hindú, inclusive de Medio Oriente, tiene una proporción importante del país de población musulmana. Entonces Surinam es un país pues diferente a los de la región, y eso no lo descalifica para nada de asumir una posición de liderazgo o de participar, ¿no? Es decir, no hay ningún problema que sea el señor de Surinam, ¿no? Está muy bien eso. Acá el problema más bien es que los países del Caribe de hace tiempo han venido apoyando en votaciones estratégicas a las dictaduras del continente, ¿no? Recordemos que muchos de estos países impidieron que en una asamblea reciente de la OEA se condene, por ejemplo, lo que había ocurrido en Venezuela, ¿no? En las últimas elecciones. Entonces, yo creo que este señor va a dar lugar a una OEA que va a ser más acomodaticia con la agenda de la izquierda internacional, ¿no? Y es una victoria importante para la izquierda internacional, ¿no? Hay que tomar en cuenta, además, un hecho que ya se ha venido comentando, que el Perú, entiendo yo, va a apoyar también al señor Ramdin, ¿no? Y la razón por la cual lo va a apoyar es porque Surinam apoyó la candidatura del magistrado peruano, el señor Borea, del doctor Borea, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muchas veces las votaciones en organismos internacionales son así, son acuerdos, ¿no? Yo voto por ti, tú votas por mí. Entonces, entiendo que este señor va a asumir el cargo, ¿no? Ahora, actualmente, Lucas, ¿cuánto peso tiene para ti la Organización de Estados Americanos? ¿Te parece que tiene la misma influencia y el mismo peso y el mismo prestigio que tenía hace por lo menos 3 décadas? No, yo creo que ha venido erosionando, ¿no? Erosionándose su prestigio, ¿no? No ha sido capaz de resolver crisis diplomáticas, crisis humanitarias en nuestro país y en nuestra región, y pierde posiciones, ¿no? Definitivamente pierde posiciones. Yo creo que hoy por hoy probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como organismo que forma parte de la OEA, posiblemente tiene más influencia e importancia que la misma OEA, ¿no? Yo creo que esa es una realidad, ¿no? Y con relación a la figura del secretario general, y más aún un secretario general de un país como Surinam, ¿cuánto peso crees que pueda tener en su mandato si es que se confirma su elección? Bueno, no es que por ser de Surinam una persona no va a tener liderazgo, ¿no? Y tampoco es que el idioma sea una barrera infranqueable. Yo no sé si el señor hablará o no el español, ¿no? Por ejemplo. Pero digamos, la trayectoria que ha venido teniendo Surinam en los últimos años en las votaciones de la OEA, de repente no lo deja tan bien parado si es que ha beneficiado de repente a la dictadura pues, de Venezuela en la última votación, ¿no? Lucas, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para enfocarnos un poco más en la situación institucional de la OEA. Seguimos en Informe Extra analizando la situación institucional de la OEA, acompañados por Lucas Dersi, abogado constitucionalista y analista político. En el bloque anterior estábamos analizando el perfil de Albert Randim, el muy probable, casi seguro, próximo secretario general de la OEA. Ahora bien, Lucas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, surge en 1948 dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos y teniendo como parte de sus propósitos esenciales la promoción y la defensa de la democracia representativa en la región. Incluso la carta fundacional de la OEA señala en su introducción ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y en el artículo 2, que habla de los propósitos esenciales, se incorpora promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención.
Ahora bien, ¿consideras que este principio fundacional sigue siendo uno de los principales objetivos de la Organización de Estados Americanos? Yo creo que son, digamos, es un principio pues muy general, muy básico del derecho internacional y que si no se ejerce un liderazgo mayor y más aterrizado, entonces la OEA cae un poco en la irrelevancia, ¿no? Y yo creo que se ha convertido ya de hace tiempo en un espacio donde los estados conversan, dialogan, hablan, pero que está perdiendo cada vez más su relevancia y su trascendencia, ¿no? En el ámbito político internacional. Ahora, también llama la atención la posición que ha tenido la OEA ante los regímenes dictatoriales de la región que comentábamos en el bloque anterior. El año 2009, la Asamblea General derogó, digamos, la suspensión contra la dictadura cubana que se había impuesto en el año 1962 por el hecho de tratarse de una dictadura comunista contraria a la democracia representativa. Y en el año 2019, la dictadura venezolana culmina el proceso para retirarse de la OEA y es seguida en el 2023 por Nicaragua. Entonces tenemos un organismo en el que se permite el regreso de una dictadura a la cual no le interesó regresar finalmente y en el que las otras dos dictaduras de la región se retiran sin ser expulsadas. ¿Cuánto crees que esto ha afectado, esta postura, la institucionalidad y el prestigio de la OEA? Bueno, queda debilitado, ¿no? Porque yo te rehabilito para que regreses, pero yo no regreso. Es decir, es como un desplante, como un desprecio, y obviamente la OEA queda debilitada, ¿no? Y la OEA, la verdad, viene sufriendo críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda, ¿no? Porque están las dictaduras de estilo castrista que ya no participan en la OEA, pero también desde el lado y un poco más de la derecha están habiendo críticas bastante intensas a la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una jurisprudencia activista muchas veces y que busca interferir en el ordenamiento interno de los estados, ¿no? Es decir, la OEA está frente a dos fuegos, ¿no? A fuegos que vienen de ambos lados del espectro político y yo creo que tiene que ser capaz de reformarse a sí mismo para recuperar la relevancia y la confianza. A mí me gustaría ver, por ejemplo, una reforma de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces no es claro cuándo esta Corte puede intervenir y cuándo no puede intervenir. El concepto de agotamiento de la vía interna a veces es un concepto que no es preciso. A veces se utiliza el abuso de las medidas cautelares, ¿no? A veces hay medidas cautelares no solo de la Corte, sino también de la Comisión, ¿no? Y a veces la Comisión se arroga la capacidad de ordenar cosas a los países, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la práctica ha venido muchas veces también emitiendo pronunciamientos ideologizados, ¿no? Como el pronunciamiento reciente que se emitió respecto del Perú. Entonces, en la práctica, a veces, la burocracia de la OEA resulta siendo funcional, auxiliar a las dictaduras castristas que ni siquiera forman parte de la OEA, ¿no? Entonces debería ser un mecanismo al servicio de la consolidación de la construcción de la democracia. Y eso la verdad es que no lo estamos viendo muchas veces, ¿no? ¿Y cómo explicas que organismos de este tipo hayan sido infiltrados por burócratas que hacen activismo? Lo que pasa es que los organismos burocráticos por lo general se llenan de gente que es activista, ¿no? Yo creo que algo parecido podemos nosotros ver seguramente en Naciones Unidas, ¿no? Algo parecido en varios otros organismos internacionales, ¿no? En la Unión Europea seguramente es parecido también. Entonces, eso ocurre cuando nosotros tenemos una casta de funcionarios sin suficiente legitimidad democrática, ¿no? En la OEA, ¿no? De repente, la estructura misma de la OEA podría cambiarse un poco, ¿no? Podría haber quizás un organismo de la OEA con representación parlamentaria de los diversos países, no solo del poder ejecutivo, no sé, pensar una estructura que de repente nos permita tener mayor representatividad también, ¿no? Y con respecto a la propuesta de retirarse del Pacto de San José por parte
ciertos sectores políticos en diversos estados. ¿Qué es lo que opinas? Bueno, yo creo que esa propuesta muchas veces tiene por objetivo la introducción de la pena de muerte, ¿no? O la reintroducción de la pena de muerte, porque según el Pacto de San José, no se puede ampliar la pena de muerte a supuestos adicionales, ¿no? Si el objetivo fuera simplemente dejar de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso se puede hacer sin denunciar el pacto. Si alguien plantea la denuncia del pacto, es que lo que están buscando es ampliar los supuestos de aplicación de la pena de muerte. Yo creo que es muy peligroso en una región del mundo donde a veces la justicia no es independiente, donde a veces la justicia no es idónea. Yo creo que es peligroso que en América Latina se esté pensando regresar a la pena de muerte, ¿no? Digamos, países con riesgo de caer en el autoritarismo y con posibilidad de aplicar la pena de muerte, es algo muy peligroso, ¿no? Imaginemos que esto se pudiese aplicar a opositores disidentes políticos, sería realmente grave, ¿no? El riesgo del error judicial también es muy grave, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy peligroso que se reintroduzca de forma más generalizada la pena de muerte en el hemisferio, ¿no? Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la denuncia del Tratado de San José, ¿no? Digamos, el sistema de derechos humanos puede incurrir en excesos, puede incurrir en problemas, pero es muy importante, es fundamental defender los derechos humanos, ¿no? Y no estamos listos como continente para aplicar la pena de muerte por la fragilidad de nuestra justicia. O sea, puede dar lugar a muchas situaciones de arbitrariedad, ¿no? Ahora, con respecto a Estados Unidos, hay una nueva administración. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca y Ujú. genera pues dudas la postura que puede tener la administración Trump con respecto a una OEA dirigida por la izquierda de la región. ¿Qué postura o qué posición o actitud crees que tenga la administración Trump ante la OEA? Bueno, a ver, Estados Unidos a nivel de presupuesto se podría decir que prácticamente financia la OEA, ¿no? Es de lejos el que tiene las contribuciones más grandes. Entonces, sea quien sea el secretario general de la OEA, ese secretario general va a tener que acomodar a lo que le pida la Casa Blanca, a lo que le pida Washington, ¿no? Porque Washington es el que paga la cuenta. Estados Unidos podría, la administración de Donald Trump podría querer reducir sustancialmente sus contribuciones a la OEA. Es decir, Estados Unidos tiene una palanca poderosísima, enorme, ¿no? En la OEA. Y la verdad que ojalá la pueda empezar a usar, ¿no? Para corregir un poco los excesos y el activismo que ha ocurrido. No se busca desarmar la organización, que es valiosa, que tiene que existir. Lo que tenemos que hacer es corregir solamente algunos excesos, ¿no? Lucas, Eh, dime. no, y también otro tema es, yo creo que la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería depender única y exclusivamente de las contribuciones de los estados, ¿no? De los estados miembros. Hay estados que no son miembros, estados europeos, que financian a la OEA. Hay fundaciones, grupos privados que financian también a la OEA, ¿no? Y eso a veces puede afectar su credibilidad, ¿no? Porque los grupos privados pueden tener una agenda privada. O sea, también es importante tener transparencia y que ya no haya ese tipo de financiamiento privado de los organismos internacionales. Lucas, vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar con las alternativas que podrían aplicarse para reconducir a organismos como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos en Informe Extra analizando la situación institucional de la OEA acompañados por Lucas Gersi. Lucas, en el bloque anterior estabas mencionando algunas medidas que deberían adoptarse para que la Organización de Estados Americanos tenga más independencia y más legitimidad. Porque también hay voces que plantean la sustitución de la OEA por algún nuevo organismo, otro organismo, pero digamos, tú estás a favor de, digamos, una reformación o que se reconduzca en sus objetivos iniciales o fundacionales.
Bueno, a ver, recordemos que han habido intentos de reemplazar a la OEA por otro organismo, ¿no? Recordemos hace algunas décadas Lula en Brasil intentó crear una OEA paralela, la UNASUR, sin Estados Unidos, pero el intento de la UNASUR fracasó, ¿no? Si es que hay poco interés en la OEA, menos interés va a haber en una falsa OEA como UNASUR. Es decir, la OEA está para quedarse. Lo que tenemos que hacer es buscar que tenga un liderazgo más enérgico, buscar que la OEA nuevamente promueva proyectos que tengan valor, ¿no? Que tengan importancia. Por ejemplo, ¿por qué la OEA no toma el liderazgo promoviendo un tratado como si fuese una especie de tratado Schengen en Sudamérica, ¿no? O en el hemisferio occidental, facilidades de viaje? ¿Por qué la OEA no intenta tener integración comercial? ¿No es cierto? Es decir, una OEA de repente más ambiciosa, ¿no? Sería eso bueno. Una OEA más ambiciosa y al mismo tiempo más comprometida y consistente en la lucha por la democracia, ¿no? Porque Almagro, la verdad que ha sido ambivalente en su defensa de la democracia. Yo creo que ese tiene que ser el norte, ¿no? Luego, por el lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que hay que eliminar la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se arrogue a sí misma la facultad de dictar medidas cautelares, que es una facultad que le corresponde a los jueces y no a una comisión, ¿no es cierto? Y además regular mejor qué significa el agotamiento de la vía interna, para que sea más claro cuándo se puede ir a esta corte o no. Y además también tener una corte pues menos activista, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intentado imponer a todos los países de la región el tema del matrimonio homosexual, del matrimonio gay, ¿no es cierto? Uno puede estar a favor o en contra del matrimonio gay, pero yo creo que todos los que, digamos, incluso quienes están a favor, deberían aceptar que este es un tema que tiene que verse a nivel de cada estado, ¿no? No es que un organismo internacional pueda dictar si debe haber o no matrimonio gay. Es decir, se están pasando de la raya, demasiado activismo judicial y eso termina quitándole su legitimidad, ¿no? Tienen que ubicarse un poco y darse cuenta que su misión es proteger los derechos humanos en su acepción más básica y no imponer políticas públicas a los estados, ¿no? Efectivamente, ese sería el escenario ideal, ¿no? Que se apliquen estas reformas y que recobre pues, el prestigio y la legitimidad con la que surge que el principal organismo de la región. Sin embargo, todo apunta a que es bastante difícil que se logre llevar a cabo todo lo que estás planteando, lamentablemente, ¿no? Y también existen posibilidades de que proyectos como el UNASUR, que mencionabas hace unos minutos, puedan tener éxito y esto generaría un nuevo escenario hipotético, ¿no? ¿Cuál crees que sería, qué implicaría para la región, para ti, la sustitución de la OEA por un organismo regional más funcional a los gobiernos y regímenes del socialismo del siglo XXI? Yo creo que estamos lejos de que eso ocurra, ¿no? Yo creo que el intento de UNASUR más bien se desinfló con rapidez y prácticamente no está operativo, ¿no? Entonces yo no veo un riesgo inminente de que se reemplace la OEA por otro organismo, ¿no? La OEA con todos sus defectos está para quedarse y yo no creo que vaya a ser reemplazada. Más bien deberíamos buscar reformar y mejorar el mecanismo institucional que tenemos, ¿no? Lucas, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. El honor, el gusto es mío, Oscar, y gracias por la invitación y feliz de poder conversar. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.